en el trabajo, ¿no? Va lo que son clasificación de series magmáticas, 11 de noviembre. Luego va lo que es series alcalinas y subalcalinas, 11 de noviembre. Y luego series moderadamente alcalinas, 11 de noviembre, ¿vale? Entonces van estas tres exposiciones. Si las hacen de 40 minutos, es decir, que tengan un contenido sustancial, pero tampoco se extiendan tanto, eh, van a poder dar un buen panorama y pues al final no es nada más de que yo me quedo callado, sino los escuchamos. Se toma mucho en cuenta su participación, si saben del tema, si están compenetrados como equipo, es decir, si hay una congruencia en lo que se está diciendo. Y también se toma en cuenta, aparte de los contenidos, las preguntas y respuestas que le puedan dar a la audiencia, en este caso a todos sus compañeros y a mí también. ¿Ok? Entonces eso es lo que podríamos generar. Ahora bien, aquí tengo yo un pequeño problema, ¿no? Bueno, no un problema, pero sí algo, ahí se movieron algunas fechas y ya no supe, ya no dependía de mí para poder generar una solución. Es que yo me voy de campo, me voy a Chiapas, me voy de campo 10 días, ¿ok? Entonces, yo pensaba que incluso me iba a ir desde esta semana, pero se movió por las cuestiones de las lluvias ahí en Chiapas y entonces quedó para salir yo el 14 y regresar el 24. Sí, 14 y 24. Entonces, prácticamente son 8 días de trabajo, pero son 2 días de viaje. ¿Ok? Entonces, aquí también nos hicieron la aclaración bueno, no la aclaración, sino una recomendación de que los días festivos que habían quedado, que se queden como están, que no lo movamos. Entonces el 16, pues ya queda como el 2 de noviembre y el 16 no quedan no laborales, ¿no? Entonces nos quedaría 18 y 23 para dar clase. Entonces lo que hice fue cambiar las fechas simplemente para los siguientes equipos, que sería clasificación química de los basaltos, 18 de noviembre, y asociaciones oceaníticas, también del 18 de noviembre, y por último, la faja volcánica transmexicana, el 23, y magmatismo de la Sierra Madre Occidental, el 23. Ahora, ¿cómo puede funcionar la situación? Lo que puede suscitarse es de que yo me conecte vía mis datos o por llamada telefónica, si estoy en el cerro, ¿sí? Y escuchar su participación. Entonces, yo escucho su participación, más aparte tengo una observadora, en este caso se llama Aranza. Aranza es compañera de ustedes, nos puede ayudar a grabar la sesión y yo saber cómo es la participación de cada quien. ¿No? Entonces no habrían, en realidad no hay ningún problema. Ejercicio es que ustedes den parte de la clase para con sus compañeros, ¿no? Entonces ahí sí me ayuda y ya no es que ya estuviera programado, pero pues se ajusta bastante bien a las circunstancias, ¿no? Entonces ustedes darían estas clases, ¿no? Está parcialmente cada una de estas clases y en algún momento, si yo no me puedo conectar, quedan grabadas y al quedar grabadas yo las puedo revisar, generar a lo mejor algunas preguntas, ¿no? Para cada uno de los equipos y hacerles sus evaluaciones. Es decir, completar bastante bien su panorama, ¿no? Entonces estaré en algún momento en comunicación con ustedes o con Aranza y entonces podrá ella colocar alguna notificación directamente en el Classroom, ¿vale?
Entonces, ese es uno de los avisos que les había dicho. Se recorre simplemente la del 16 al 18 y la del 18 al 23. ¿Ok? Entonces, mañana sí entran 3 equipos y los demás entran 2 por la extensión de los temas. ¿Sí? Es decir, clasificación de series magmáticas, yo ya estoy dando y hoy vamos a terminar, ¿no? Esa introducción de series magmáticas y entonces no tendrían ustedes tanto problema. Y lo que son series alcalinas y la clasificación química de los basaltos, también vamos a ver hoy un poco de ello y ustedes tendrán que conformar a lo mejor algo más, más sustancioso o que se pueda distinguir, ¿no? Mejor, sobre todo con diagramas o con algunas gráficas, ¿vale? Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, aquí estamos al pendiente. Profe, Sí, dime, bueno, nosotros sí tenemos una duda. dime, La semana pasada, pues, dos compañeras y yo nos contactamos ya que no teníamos equipo, entonces pues ya formamos uno y escogimos las series toleíticas. toleíticas. Entonces, ajá, toleíticas, perdón. Ujú. Entonces, ¿en qué día nos acomodaría? Las series toleíticas, Ajá, o lo dejaríamos hasta el final, no ya se, para que no, no. no se anotaron aquí. No, no, todavía no nos anotamos ahí. Ah, ok. Era necesario que se anotaran, ¿ok? Ok. Es decir, hay que estar un poco atentos a esa situación. Aquí hay de 4. ¿Y cuántas personas dicen que tienen otro equipo? ¿Serían 8? Somos tres nada más. 3. Ok, sería de 8. No. Ok, aquí pueden tener otro equipo, ¿no? Entonces se anotan aquí los 3, por favor. Ok, Y entonces serie toleítica. La serie toleítica entonces les tocaría a ustedes el 18, ¿vale? sí, Les profe. toca el 18, va, porque es aquí en clasificación química de los basaltos pues ahí corre. Es decir, a mí no, es decir, no quiero ponerlo esto así como que a mí me moleste, sino simplemente eh, tenemos, venimos diciendo las instrucciones desde el primeritito día y pues espero que les dé tiempo realmente de armar este, una buena discusión, unas buenas diapositivas para de aquí a 8 días, ¿vale? Sí, Entonces, esa es la situación. Ok, entonces sí, profe. aquí se anotan y también escogen el tema metamórfico, por favor. Ok, ¿Va? gracias. Sí, gracias. Vale, pues. Ok. ¿Qué más? Pues creo que ya como anuncio ya tenemos todo. El examen, cierto. El examen, aquí tengo anotado. El examen estaría programado para el 30 de noviembre. Y vienen los temas hasta donde está su exposición. Y yo empiezo una introducción de metamorfismo el 25 de noviembre. Si cumplimos con eso, creo que no tendremos ningún problema. Puede ser el 25, sería empezar algo de metamorfismo y el 30 tener también la clase y el examen el 2 de diciembre. Ustedes eso me lo dicen. Puede ser el 30 o el 30 de noviembre o el 2 de diciembre. De una vez lo dejamos fijo. Ustedes me dicen, ¿cómo ven? Pues el 30, ¿Qué días dijo? El 30. ¿Mm? el 30, yo opino que el 30, 30, Sí, el 30 de 30, noviembre. 30 de, 30 de noviembre. Va, 30 de noviembre, O tiramos una una moneda. moneda. Así lo quieren dejar al azar. No, Sí, como 30, que ¿verdad? son fechas muy, muy lejanas para pensar qué vamos a hacer esos días. Sí, Pero pues, ajá.
Sí, Pues, luego se 30 juntan días con ustedes. otros exámenes y así mejor el de este primero, el 30. Va, Pues me, sí, me gusta, va, me gusta la actitud. 30, perfecto. Queda el 30 de noviembre el examen. Y sí, tienen razón también, con eso culminaríamos prácticamente nuestros temas de rocas ígneas, ¿sí? Sí, ojo, sin dejar de lado todavía algunas cuestiones de descripción, ¿ok? Estoy todavía armando esa situación, es decir, hay algunas cosas que hay que ir como reequilibrando, pero pues prácticamente los temas teóricos ya se habrán agotado para ese entonces y vendría toda la situación de rocas ígneas en este segundo examen. Más aparte se tomará en cuenta su participación en las exposiciones, ¿va? Entonces ahí espero que se vayan preparando, ¿no? A mí, si ya dieron cuenta, pues me gusta como anticipar un poco las situaciones con las fechas para ir programando. No siempre se cumple, es decir, hay muchas circunstancias en las cuales eh, eh, pueden cambiar las situaciones, pero y en el cual pues somos elásticos, es decir, no realmente no nos manejamos así a rajatabla, pero si ya se dieron cuenta, para mí es muy importante que vayan ustedes programando tanto sus estudios, sus temas, la situación de sus apuntes, ¿no? Que los vayan generando y ustedes me vayan preguntando de manera anticipada algunas cosas, ¿no? Entonces, espero que todo marche excelente. Este, mm, em, ¿Qué otra situación? Em, Me había dicho por ahí alguien de Tabasco, creo. ¿Cómo están allá en Tabasco? ¿Todo bien? Yo soy de Tabasco. Sí, Bueno, aquí pero, vivo, no soy de aquí, ok, pero sí está medio feo. está medio feo. Ah, ok. Sí. Sí, bueno, la otra vez que me dijiste, ya después el fin de semana me quedé pensando con toda la gente. Tengo amigos allá trabajando en Pemex, pero sí, se ve que está pesado. Ojalá que todo marche bien. Sí, gracias. Vale, vale, pues. Bueno, vámonos ahora sí a culminar esta parte introductoria a series magmáticas. Y habíamos nosotros observado lo que era que es Total Alkalis versus Sílice, ¿sí? Entonces, el álcalis total contra el porcentaje de óxido de silicio. Sí, este es uno de los diagramas principales, pero antes de hacer ese enlace, acá, si ustedes han revisado, por ejemplo, acá en la página 147 en Winter, pues hay algunas rocas, ¿no? Icono o que son índice en promedio de lo que significa dentro de sus porcentajes. Entonces, esto es una manera de verificar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro sobre todo los elementos mayores? Por ejemplo, ¿no? Vean ustedes una peridotita, basalto, andesita, riolita, fonolita, ¿no? Entonces, la peridotita pues tiene un bajo contenido de saturación de sílice. El basalto tiene más o menos hasta 49, 50%. La andesita tiene hasta el 57 y la riolita tiene 72. Vean esta variación. Pero no es el único, es decir, no es el único índice dentro de los elementos mayores. Hay otras variaciones, por ejemplo, aluminio en un basalto está entre 15 y 17 dentro de las andesitas, es bastante alto, ¿sí? Por ejemplo, acá el magnesio en la peridotita es muy alto porque ese magnesio está en los olivinos y en los piroxenos, ¿no? En la enstatita, dentro de las peridotitas. Mientras que acá, pues ya tenemos una variación mucho menor. Vean, estos números
Sí, empiecen ustedes como a jugar con ellos, es decir, la serie de reacción de Bowen, lo que vemos casi siempre es la saturación de sílice. Aquí lo podemos checar, ¿no? Como algo normal o primordial, pero dentro de la realidad, todos los demás elementos mayores tienen variaciones. ¿Ok? Entonces, no, este, em, no lo descartemos, es decir, a partir de aquí hay distintos diagramas, con estas variaciones hay distintos diagramas que nos indica no nada más la clasificación, sino tendencias. Es decir, las tendencias son trayectorias, ¿sí? Y las series es un conjunto de datos, ¿sí? Que dan una trayectoria y eso es lo que significa series magmáticas, el comportamiento químico de las rocas, ¿ok? ¿Hacia dónde tienden? ¿Cuál es su tendencia química? Y esa es la definición precisamente de serie magmática, su tendencia. Algunos geoquímicos, bueno, a mí me gusta también colocarlo, ¿no? No soy geoquímico, no me considero así que manejo los Excel de manera directa, pero al usarlo ustedes se darán cuenta que hay estas variaciones dentro de los elementos mayores, ¿no? Poco a poco ustedes se irán dando cuenta. Y estos elementos mayores se dan, ¿no? Si ustedes buscan en Winter, por ejemplo, en Winter hay gráficas que se llaman bivariantes, es decir, de variaciones en dos dimensiones únicamente. Estos diagramas se les dice bivariantes o Harker. ¿Ok? Entonces, estos dos, esta terminología, ya, o sea, olvídense, ya, no olvídense, más bien, eh, lo van a recordar aquí ya a partir de ahora los van a empezar a utilizar de manera periódica. ¿Ok? Los Harker y los bivariantes. Estos se pueden construir con un Excel. Los demás escenarios no se pueden construir con Excel, necesitan macros o necesitan macros, es decir, un complemento, un programa dentro del mismo Excel que se adiciona, ¿no? Y ustedes lo pueden ir, es como un plugin que se mete directamente al Excel, ¿ok? Entonces hay varios plugins o hay otros programas eh, de manera individual que también generan, nada más que esos necesita uno la licencia. ¿Ok? Entonces tampoco es tan sencillo. Y esto se los digo porque les dije, bueno, pues a lo mejor podemos hacer un ejercicio de la cálculo de la norma, pero no es tan fácil cada uno de estos programas, entonces me eché un clavado a buscarlo en mi memoria externa y lo tengo un poco desordenado, ¿no? Después de algunos años que no había buscado, pero voy a tratar de diseñar un ejercicio para que sobre todo vean cómo varían, ¿no? Ok. em, Estos diagramas Harker, fíjense, está aluminio contra sílice, magnesio contra sílice, calcio contra sílice, titanio contra sílice, fósforo contra sílice, potasio contra sílice, sodio contra sílice, hierro, ¿no? Contra sílice. Y marcan tendencias. Entonces, si nosotros hacemos un acercamiento, vamos a ver que hay algunas trayectorias que sí se pueden definir, ¿no? Estas seguramente son un mismo conjunto de muestras. Se hacen dos nubecitas de datos, unos que están hacia acá y otros que están más centrados, ¿no? Y que es prácticamente la mayor población de datos. Entonces, esto que se coloca aquí, ¿sí? Esta línea se hace con mucho cuidado. Es decir, es una línea promedio, es una curva que define la tendencia,
No siempre es así. Es decir, estos datos que están aquí seguramente son reales, pero mm, no siempre dan este mismo aspecto. ¿Ok? Aquí es muy fácil marcar tendencias, pero para marcar estas tendencias, pues seguramente, pues ¿cuánto les gustan? Unos 200 datos. Es decir, son 200 análisis o 150 análisis o 100 análisis, pónganle, ¿no? Mínimo, para tener esta densidad de datos, ¿no? Así, de manera marcada. Entonces, lo que se hace es sacar directamente lo que es el porcentaje y colocarlo aquí. Es muy sencillo, pero el análisis viene después. ¿Por qué? Porque hay variaciones y hay análisis en los cuales vemos, sobre todo si hay variación de algún elemento en particular. En este caso hay uno muy interesante, el aluminio y el magnesio en elementos mayores dan más o menos unos índices y pues uno de ellos la luminosidad, es decir, qué tan alumínico es una roca. Entonces hay esta variación, ¿no? Hay un índice que se llama índice de saturación de aluminio en moles, ¿no? Es molar esta cantidad, y entonces es aluminio sobre calcio más sodio más potasio. Y esto si es mayor a 1, se llama una roca peraluminosa. Aluminio sobre calcio, ¿no? Sobre calcio más sodio más potasio es menor a 1, es metaluminoso, ¿sí? Y si la relación sodio más potasio es mayor a la de aluminio, ¿sí? Es peralcalino, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que significa en términos más coloquiales? Peraluminoso es alto contenido de aluminio, según este índice. Y peralcalino, pues que, que no tiene alto contenido de aluminio, sino que el dominante es el álcalis. ¿Ok? Y metaluminoso, pues es una cantidad menor de aluminio, ¿vale? Entonces aquí hay más Harker, ¿no? Más diagramas Harker, binarios. Se les llama también binarios, bivariantes, binarios o Harker. Ok, se usan esos tres sinónimos. Entonces aquí tenemos otros diagramas binarios, ¿sí? Este es de la luminosidad con algunos campos que han sido subdivididos. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos estas relaciones, ¿no? Estos números que están aquí. Y si estamos en este campo, vamos a estar en peraluminoso. Si estamos en este otro campo, va a ser metaluminoso. Y esto está basado, es decir, esta división de campos que ustedes pueden ir encontrando en muchos libros. Es decir, esto es muy variable. Pero estos campos, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí dice A y es al índice de alcalinidad, ¿ok? El índice de alcalinidad es aluminio menos sodio más potasio, ¿ok? Entonces ustedes lo pueden ir encontrando aquí en la literatura o libros especializados de geoquímica, ¿ok? Y del otro lado dice saturación de sílice en feldespatoide, índice de saturación de sílice en feldespatoides, ¿no? Este que está aquí. Y también tiene su manera de calcular, ¿no? Aquí dice qué tanto es cuarzo, ¿no? Leucita más nefelina sobre 100, ¿sí? Y esto da el índice, ¿ok? Estos son un poco más sofisticados, pero los más sencillos, ¿no? Los que realmente nos hacen más interesante, pues pueden ser como estos, ¿no? Por ejemplo, el índice Mali, ¿no? Que es el índice de aluminio, ¿no? Y también de álcalis como tal, ¿ok? Es más bien el álcalis es completamente, ¿no? Es sodio, potasio menos el calcio contra sílice. Y hay campos, esto es lo que les decía,
hay campos de algunas rocas que fueron caracterizadas en un inicio. Puede ser las rocas de las dorsales mesoceánicas, pueden ser las rocas de Hawái, pueden ser las rocas del Valle del Rift, allá en África, pueden ser las rocas de los Andes, las cuales tenemos la certeza de que están en un solo ambiente tectónico y que tienen un origen muy peculiar, es decir, son muy similares en un rango de tiempo. Y entonces, por eso es que tenemos estas nubecitas que engloban prácticamente una composición conocida. Eso es a lo que nosotros sabemos que hay una composición conocida. ¿Ok? Hay otras composiciones conocidas, por ejemplo, el manto, las rocas del manto, las peridotitas. Ese es un reservorio magmático primitivo, primigenio. ¿Ok? Las condritas también es otro tipo de roca, ujú, que es que podemos, a la cual le podemos comparar, ¿sí? Y también significa algo primitivo, porque esas condritas, los meteoritos, nosotros las podemos considerar como primigenias en el inicio de la roca y preservan la geoquímica original, ¿sí? Al estar viajando en el espacio, pues no se ve alterada, ¿no? La química original del origen del sistema solar o puede ser del universo, ¿ok? Entonces, por eso es interesante compararlo contra las condritas o comparar estos diagramas contra lo que es el manto, el manto primigenio, ¿ok? Entonces, esas son las dos situaciones. Yo lo menciono porque las siguientes, las siguientes ideas que vamos a empezar a captar vienen de ahí directamente. Es decir, contra quién contrastamos, contra quién comparamos. Y estos diagramas Harker o binarios hacen esa comparación. Pueden ustedes encontrar en la literatura los que quieran, ¿no? Incluso ustedes pueden diseñar los propios, dependiendo de si tienen una densidad de datos suficiente. Es decir, mmm, qué provincia volcánica. Hemos estado viendo hasta en Google Earth. Ah, bueno, del campo de Michoacán tiene una nubecita en una distribución, ¿sí? Entre las rocas que son bases de datos que ustedes pueden conseguir directamente de los artículos o los libros, ¿sí? Y entonces hacen bases de datos en los cuales pues juntan todas las muestras de roca total de muchos autores y pueden ustedes hacer este cálculo, más aparte los suyos. Así es como funciona la geoquímica, ¿no? Mientras más bases de datos enriquecidas existan con distintas definiciones o distinciones, mucho más enriquecida es la interpretación, ¿no? En algún momento va a crecer el grado de incertidumbre, pero va a llegar el momento a definir algún proceso. Si están haciendo el campo de Michoacán, entonces todas las rocas del campo de Michoacán van a graficar en una nubecita. En cambio, las rocas del Chichinautzin van a tener otra geoquímica, van a tener otra posición de evolución cortical y entonces van a graficarse en otra nubecita. A lo mejor se traslapan, a lo mejor no. Ujú. Y así es como se construye este tipo de evaluación geoquímica en las rocas. ¿Ok? Entonces, está bastante interesante. Hay otros diagramas, Harker, dependiendo de la presencia o no presencia de minerales. Habíamos nosotros definido que hay, y este es un comentario muy bueno, se los dejo como importante, pero ustedes también tendrán que hablarlo. Una cosa es la situación de la presencia de un mineral en lámina delgada y otra cosa es los elementos, es decir, los elementos constituidos en la composición total de la roca. Es decir,
Estos diagramas que están aquí, ¿sí? No siempre consideran el origen de los minerales, es decir, que están precipitando y hay una recristalización, y hay más bien una cristalización fraccionada, como nosotros ya la conocemos. ¿Sí? No siempre estos diagramas Harker lo toman en cuenta. Los que sí empiezan a jugar con otros factores, y uno de esos factores se llama coeficiente de partición. Es decir, es un número, una cantidad que se puede explicar en el momento en el cual cristaliza una fase mineral. Por ejemplo, en la serie de reacción de Bowen, cristalizará primero el olivino y luego cristalizará enseguida el piroxeno. Hay una partición, es decir, se fracciona el contenido de magnesio de sílice y entonces se puede hacer un cálculo de manera idealizada, ¿no? Más o menos, o en laboratorio, ¿sí? De manera idealizada de cuánto material quitó el olivino, ¿no? En magnesio y sílice, es decir, en la parte forsterita y fayalita, ¿ok? Y cuánto va a quedar de residuo para que cristalice el piroxeno. Entonces, eso es una cadenita, ¿no? De cálculos, ¿no? Que es un poco más compleja, pero se debe de entender así. Eso es lo que nosotros en términos generales llamamos coeficientes de partición. ¿Qué tanto material tenemos disponible para que se introduzcan los retículos cristalinos de los siguientes minerales en orden de estabilidad, ¿no? Entonces, ese es a grandes rasgos lo que significa. Y es un concepto necesario para entender muchos otros procesos, ¿va? Entonces no sé si me hayan entendido ese pequeño adelanto. Sí, bro. ¿Sí? Ok, para entender mejor esa situación, lo que vamos a ver hoy son índices de diferenciación magmática a partir de elementos mayores y luego elementos traza. Y con eso creo que ustedes están más que preparados para sus exposiciones. Ok. Entonces aquí en el diagrama TAS, esto es algo que ya habíamos visto la clase anterior. Sí, tenemos una serie subsaturada en sílice y otra subsaturada en sílice. Ok, entonces estaremos en la división, ¿no? Entre la serie alcalina y la serie subalcalina. Esto ya también lo habíamos apuntado la vez anterior y habíamos culminado casi nuestra sesión anterior con el diagrama famoso AFM, ¿sí? Que es el álcalis, la sumatoria de hierro 2 y hierro 3 y el magnesio como tal. ¿Ok? Entonces, estas líneas en las cuales se pueden ir agrupando algunos puntos, les vamos a denominar series magmáticas. ¿Vale? Nosotros vemos una tendencia hacia acá, está más del tipo de un basalto normal, un basalto de tipo mesoceánico, ¿sí? Y hacia acá, pues tendremos nosotros una evolución, a lo mejor de un basalto muy cercano entre sí, estos dos, si ya lo notaron, y luego una disminución hacia acá. ¿Esto qué me significa? Que las rocas de aquí, a lo mejor, si ustedes quitan los puntos rojitos que están de acá, más morados, más intensos, y dejan únicamente los lila, lo que me significa es que la primera nubecita podríamos nosotros subdividirla entre basaltos y andesitas. Y estas que están aquí serían basaltos más evolucionados o inclusive si hay mayor cantidad de álcalis, entonces estaríamos ante una riolita. ¿Ok? Entonces vean ustedes que hay una pequeña división de manera estadística. Aquí hay un hueco, ¿sí? Pero toda la demás parte de estas rocas que están graficadas aquí en lila,
Este es basaltos, andesitas, hasta acá. Y hacia aquí, esta situación, pues nos indica que son marreolitas. ¿Va? Entonces también nosotros lo podemos identificar en ese sentido. Ojo, no le gana a una observación de una muestra de mano que ustedes tomen en el campo. Es decir, aquí con la lógica de ir al campo, desde que ustedes están escogiendo la muestra para ser tomada, para ser colectada, ¿sí? Entonces, desde ahí ustedes se van a dar cuenta en qué campo más o menos van a estar caminando. ¿Sí? Sobre todo en estos diagramas ternarios. Entonces hay distintas series. Si nosotros tomamos lo mismo dentro de los diagramas de potasios contra sílice, ojo, este no es el TAS. El TAS es esta sumatoria de sodio más potasio. Si únicamente tomamos el potasio como uno de los ejes, vamos a ver que se subdivide en series toleíticas con menor contenido de potasio, con potasio intermedio, series calcialcalinas, de potasio alto, moderado, ¿no? Series calcialcalinas, ¿sí? Con alto potasio, y con mucho mayor contenido de potasio serían las series alcalinas. Aquí está la serie shoshonítica, vean ustedes, de este lado estará la serie toleítica, calcialcalina, ¿no? Y algunos de los temas que ustedes van a desarrollar directamente, ¿ok? Entonces, este es un diagrama que también bastante útil, ¿no? Son de rutina, es decir, hemos hablado que en un diagrama geoquímico es rutinario, ¿sí? Lo mismo que ¿sí? Es rutinario, sobre todo para rocas máficas, ¿ok? Y este también sigue siendo rutinario. Hay algunas, y aquí, a partir de aquí, puede empezar a variar qué es lo que quieren expresar. Eso va a depender mucho del gusto del geoquímico al cual ustedes estén trabajando. Puede variar mucho también de la resolución de las rocas, es decir, el análisis que ustedes puedan generar en elementos mayores. Aquí la saturación de aluminio, ¿no? Pues puede definir si es mayor la saturación de aluminio con respecto a estos tres elementos, calcio, potasio y sodio, entonces los denominamos peraluminoso. Si están en una proporción el potasio y el sodio, ¿no? Menor, pero nada más dejamos escapar lo que es el calcio, es decir, más bien lo dejamos de lado, entonces es metaluminoso, ¿sí? Peralcalino es estos tres, es mucho mayor que la saturación de óxido de aluminio. ¿Ok? Así de simple puede ser un poco esta clasificación. ¿Ok? Y podríamos nosotros bajo estos triangulitos que también ya presentamos la vez anterior, ¿sí? Con algunos clasificaciones, si es peralcalino, metaluminoso o peraluminoso, ¿sí? Si es mayor contenido de álcalis y acá hacia acá mucho mayor el contenido de aluminio, ¿vale? ¿Y qué minerales son los que definen ese alto contenido de aluminio? ¿Ok? Aquí tendríamos lo que es, a ver, permítanme. Profesor, Sí, dime. la serie shoshonítica entraría dentro de las subalcalinas o de las alcalinas. Alcalinas. Acá está, mira. Ah, ok. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, Ok. Entonces aquí hay algunos minerales, por ejemplo, la nortita, ¿sí? La nortita es una plagioclasa con alto contenido de aluminio, ¿sí? Acá la ortoclasa es un feldespato potásico, ¿sí? Pero con alto contenido de aluminio también, ¿ok? Los que están así como tablas, como prácticamente empatados, son la serie metaluminosa, ¿no? Con diópsida,
y wollastonita, estos son piroxenos, ¿sí? Más la albita. La albita sí también tiene sílice, sí también tiene aluminio, pero tiene menor contenido. Tiene mucho mayor contenido de calcio. Digo, de sodio, perdón, la albita. Ujú. Entonces queda a la mitad. Y hacia acá, pues tenemos lo que son el mayor contenido, ¿sí? De la parte del álcalis, ¿sí? Esta de aquí, pues nos va a referir que es más mayor contenido de álcalis con potasio, sodio y calcio. Estos son los juegos que ustedes pueden ir generando. Y acá, de manera más ilustrativa, ¿sí? El grado de saturación, si es peraluminosa, van a ser minerales diagnósticos. Ahora sí, en lámina delgada, ¿sí? Muscovita, biotita, cordierita, silimanita, que es un aluminosilicato, ¿sí? Andalucita, que es un aluminosilicato, un corindón, que es óxido de aluminio, ¿ok? Granate, ¿sí? Que también tienen alto contenido de aluminio, sobre todo las especies o las soluciones sólidas de alamandino y espesartina, ¿ok? La turmalina y el topacio son los minerales índice en lámina delgada. Si está subsaturada en aluminio, va a ser menta luminosa con alto contenidos de piroxenos, biotitas y orblendas y menores contenidos de lo demás. Y si es peralcanina, va a ser anfíboles alcalinos, ¿no? Rebequita, ¿sí? Rebequita es un anfíbol sódico, ¿sí? Y afbenzonita también es un anfíbol sódico. ¿Ok? Piroxenos alcalinos, ¿sí? Ergirina, el olivino fayalítico y ferroedenbergita, que es un piroxeno. ¿Ok? Entonces, esto sí va a estar presente en láminas delgadas. Ahora, ¿cómo sabemos que están ahí? Pues sí podríamos distinguir entre biotitas y orblendas y piroxenos. Es decir, piroxenos, anfíboles y filosilicatos es muy sencillo observar. ¿Sí? Lo mismo acá, la silimanita, la cordierita tienen propiedades ópticas muy resaltantes. No se diga el granate es isotrópico. Ustedes cambian los nícoles a cruzados y prácticamente se oscurece, ¿no? Y aparte el hábito, el relieve, etcétera, ¿no? Entonces aquí sí se van a requerir, o sea, si ustedes hacen este análisis de traducir, de tratar de verificar la situación aluminosa, es decir, peraluminosa, metaluminoso, peralcalino, ustedes tendrán que echarse un clavado a la revisión de láminas delgadas, ¿ok? Aquí tenemos otros tipos de diagramas, ¿no? En el cual aquí tendríamos también, según este índice de qué tan alumínico es, pues tendríamos lo metaluminoso, peraluminoso o peralcalino. Y esa es la división que creo que está acá. Este mismo diagrama que está aquí es el diagrama que había visto yo acá en Frost. A ver, acá en Frost. Es este mismo diagrama, es este diagrama que está aquí. Ujú. Es muy similar, ¿vale? Entonces, también hace una distinción con piroxenos cálcicos, anfíboles cálcicos, más biotita, ¿no? Piroxenos más anfíboles más biotita. Vean, o sea, se repiten y lo que tienen ustedes realmente que, espero que ya tengan sus cartas o sus acordeones de minerales a un ladito, ¿sí? Ustedes pueden ir a las familias de los anfíboles y a las familias de los piroxenos e identificar que son prácticamente estos los minerales formadores de roca para los basaltos o las andesitas. Ujú. Ya no hay de otra, es decir, ya ustedes pueden ver que simplemente hay una variación en la proporción y ustedes pueden ir aterrizando que estos son los minerales que van a estar presentes en andesitas, en basaltos y en riolitas.
¿sí? Así pueden hacer mucho más práctico su, sus referencias, ¿no? A estos minerales. Ok, entonces estaremos hablando de este diagrama también. Ok, en resumen, sobre todo de la alcalinidad y la parte de alumínica, ¿sí? En la serie alcalina es un alto, el álcalis es muy alto. Ok, van a ser ricos en hierro, ¿sí? Y va a ser metaluminoso y peralcalino, es decir, muy alto en álcalis. A eso es a lo que referimos con estos tres índices que manejamos aquí. ¿Sí? Si tenemos una serie subalcalina, vamos a tener una división en calcio alcalino y toleítico. ¿Ok? Con el álcalis bajo a moderado, ¿sí? Para la serie calcio alcalina, con un enriquecimiento de magnesio y con respecto al índice de alumínico va a ser a metaluminoso a peraluminoso. Vean, este es un rango, ¿sí? Tampoco es que sea del todo en que tiene que ser a fuerzas en caer en un mismo campo. Tal vez por eso no me gusta tanto la geoquímica, debo confesarlo, ¿no? Es un poco ambiguo y de repente esos campos que están así, aunque sí ayudan a definir de dónde vienen o de dónde pueden proceder la roca, sí, sí, o sea, sí hacen una ayuda, sobre todo a los que estudiamos más la tectónica de placas, sí tiene mucho rango de error. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las interpretaciones, sobre todo de las nubes de punto. Es decir, un buen geoquímico, a lo que voy, ¿sí? No dice que esto va de basaltos a riolitas, sino que hace la distinción. Ah, ok, esta nubecita que yo estoy encerrando aquí, ¿sí? Esta nubecita que yo estoy encerrando aquí es, tiene mayor contenido de álcalis, ¿sí? Esta otra nubecita que yo estoy encerrando aquí tiene otra evolución magmática en la cual únicamente va de los basaltos, ¿sí? A las andesitas acá. Entonces, si ustedes también al mismo tiempo empiezan a entender estas tendencias, van a producir mejores resultados con su geoquímica, ¿sí? Con las tendencias. La tendencia no es nada más colocar la línea aquí o colocar la línea en este sentido, sino saber distinguir qué es lo que está resultando dentro de las poblaciones. Y para eso también el Excel les sirve, porque pues van a decir, ah, bueno, pues en el Excel dame de tal a tal rango, ¿no? En estas composiciones, y entonces los va a plotear de una manera, es decir, los va a graficar como ustedes gusten, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes le pueden echar más coco. ¿Ok? Luego, los elementos tras, es decir, con esto concluimos lo que son los principales tres índices para elementos mayores, ¿no? En resumen, es el álcalis, el contenido de hierro y magnesio, ¿sí? Hay un número de magnesio que se llama número de magnesio, que es un cálculo también que se define dentro de las páginas. Realmente no vamos a abordar tanto, ¿no? En este momento, porque no es la clase de geoquímica como tal, pero sí hay un número de magnesio que ustedes pueden indagar, es una fórmula química, ¿no? Como tal. Incluso lo pueden encontrar como hashtag MG, es decir, es número de magnesio, ¿ok? Y el índice de aluminosidad, es decir, qué tanto aluminio. Son los tres en elementos mayores. Y hay otros tipos de elementos que nos ayudan a rastrear el origen de las rocas ígneas, ¿sí? Y estos los vamos a denominar elementos traza. Son elementos presentes en la roca en una proporción menor al 0.1% y se definen en partes por millón.
0.1% son 1000 partes por millón. Entonces, cualquier cifra que se dé en este sentido, pues tiene una repercusión. Ustedes lo pueden transformar a porcentaje, en peso. ¿Ok? Simplemente siguiendo esta relación. ¿Ok? Entonces, mejores discriminantes, son mucho mejores discriminantes para magmas que los elementos mayores, mientras que en este teníamos 3, aquí tenemos mucho más infinidad, es decir, aquí hay una mayor versatilidad, ¿sí? Para distinguir los procesos petrológicos, ¿sí? Entonces, estos no forman minerales solos, o no son, no se incluyen como si fuese únicamente de esto lo que se constituye en un mineral, sino que sustituyen elementos mayores y tienen algunas reglas. Aquí es donde traemos a colación el radio iónico. Si alguno de estos minerales, por ejemplo, nos están diciendo aquí, hierro y magnesio son elementos mayores. El níquel es un elemento traza o un elemento menor, pero posiblemente tenga el mismo radio iónico. La proporción es mucho menor, pero puede enlazarse, ¿no? En algunos de estos minerales, en el olivino, ¿no? O los piroxenos, puede enlazarse porque posee la misma electronegatividad, es decir, la energía para generar los enlaces, y también el radio iónico, el espacio para acomodarse. Entonces, esas dos situaciones, pues hace fácil la sustitución en algunos retículos cristalinos. ¿Ok? Entonces, estos elementos están involucrados en la fusión y en la cristalización de las rocas. Los elementos traza pueden mostrar una preferencia por la parte líquida o la sólida. ¿Ok? Esto también tiene mucho que ver con su energía, ¿sí? Con su electronegatividad, pero también con el radio iónico. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que hay algunos que son más pesados y otros que son más ligeros. Tiene que ver con su masa. ¿Ok? Y masa y radio iónico. Entonces, si prefiere la parte líquida, lo vamos a denominar elementos incompatibles. Son incompatibles con los minerales que están cristalizando. ¿Sí? Al momento que está cristalizando, es la cristalización fraccionada. Sí, la cristalización fraccionada, repito, y hemos repetido ya en muchas ocasiones, la cristalización fraccionada es algunos minerales se están cristalizando en orden dependiendo de las condiciones de presión y temperatura cambiantes. Si esas condiciones de temperatura y presión son descendientes, es decir, va bajando la presión y la temperatura, entonces nosotros podemos ubicarnos con la serie de reacción de Bowen. ¿Ok? Entonces, la parte líquida, si prefieren la parte líquida, a esos elementos traza los vamos a denominar incompatibles. Si estos elementos traza prefieren la parte sólida y se van a los cristales, los vamos a denominar compatibles. Y entonces ahí empieza otro juego, ¿no? Es un jueguito de palabras que a mí me costó mucho trabajo también. Inclusive, bueno, de alguna manera, a pesar de que yo estaba en posgrado, pues le decía a mis amigos, oye, déjame entrar a tu clase de geoquímica, porque a veces me siento perdido con toda la terminología, pero pues es válido, ¿no? El ingresar, ¿no? Directamente a este tipo de clases para entender la situación. Sí, dígame. Maestro, tengo una pregunta. Si Sí. entonces, si entonces se mantienen en una forma líquida, ¿eso quiere decir que prefieren más la parte líquida y son incompatibles? Y Mientras son que sí, incompatibles. Ajá. Ujú. Y Aquí si la compatibilidad, logran, ajá. Sí, no siga. aquí la compatibilidad es con respecto al sólido, es decir, a al fraccionamiento de cristales. O sea Eso es que, el ajuste que. Ujú. o sea, Dime, si dime. ya se cristalizó todo y la parte que no se llega a solidificar y queda en forma líquida son los incompatibles.
Hay una parte líquida, es decir, ahí no puede cristalizar todo. Si cristaliza todo, ya se congeló toda la cámara magmática. Ujú. Ya perdió calor y ya prácticamente quedó así. ¿Ok? Ajá. ¿Ok? Entonces, acuérdate que los magmas tienen un fraccionamiento, tienen una parte cristalina y luego tienen otra parte líquida. Ajá. Conforme nosotros cambiamos las condiciones de presión y temperatura, y en este caso a menor cantidad de energía, es decir, se empieza a enfriar, entonces ese magma va a empezar a cristalizar de manera fraccionada. ¿Vale? Ujú. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí sí. Sí, ok. Nosotros habíamos hablado en elementos mayores que había una saturación de sílice, por ejemplo. ¿Sí? Ajá. Una sobresaturación. Y Y creo. luego crecía, el líquido crecía en contenido de sílice. Hasta ahí Ajá. vamos bien. Ok, Sí. ahora, estos no son minerales, estos son elementos traza que están acompañando, ¿sí? O que están entrando a los retículos cristalinos, ¿sí? Que tienen una compatibilidad, más bien, no, bueno, no voy a hablar ahorita de la palabra compatibilidad, hay que hacerlo muy especial, pero que tienen esta afinidad por el radio iónico y la electronegatividad, ¿va? Ujú. ¿Y eso qué me significa? Ok, durante esa cristalización fraccionada, la parte, los elementos que prefieren la parte líquida, los vamos a denominar incompatibles. Los elementos traza que prefieren la parte sólida, es decir, cuando va bajando la energía, los vamos a denominar compatibles. Ah, ok. Ujú. Ujú. Ok, entonces aquí esta caricatura que nos están ofreciendo acá, pues es el níquel. ¿Para dónde me voy? ¿Para el cristal o para el líquido? ¿No? Y esto va a ser compatible o incompatible dependiendo si ya están las condiciones de energía para cristalizar, ¿no? Entonces, hay un grado de compatibilidad e incompatibilidad que varía en los fundidos con distintas concentraciones molares, es decir, hay algo que se puede medir y se llama grado de compatibilidad, ¿sí? Dependiendo, esto se ha sacado de manera experimental en algunos de los minerales. ¿A qué me refiero? Se hace fundir en distintos cristales y luego esa roca total que está siendo fundida se observa si nuclea y se va hacia algún mineral en particular, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ahí pueden ser uno de... Y estos son high field strength elements, es decir, elementos de alto, de enlaces de alto campo, o enlaces con con alto enlace, es decir, con mayor energía para el enlace, ¿sí? Y elementos del bajo campo, ¿sí? Es decir, con muy poca carga para generar enlaces, ¿ok? Entonces, estos serán cationes muy pequeños y muy cargados, los HFC, ¿sí? Con mayores energías, y los de bajas energías serán muchos pequeños en cargas, mucho más pequeños en carga, y entonces, pues, serán más incompatibles todavía con respecto a la fase sólida que está cristalizando. ¿Sí? Y estos que están aquí conforman otra terminología que también se la van a topar seguido, que son los LIL, Large Ion Lithophile Elements, es decir, elementos de largo alcance de los iones, es decir, con altas energías para generar los enlaces químicos. ¿Ok? Entonces, esta terminología se la van a topar seguido, ¿sí? High y low. High, ¿sí? Field Strength Elements. ¿Ok? Entonces, los elementos con alta energía van a estar aquí, ¿sí? Que prácticamente son los elementos mayores, ¿no? Aquí están de este lado, ¿sí?
De este lado van a estar sodio, sodio, magnesio, potasio, calcio. Aquí andan, ¿sí? El hierro, el manganeso, el cromo, todos estos van a estar hacia acá. Pero hacia abajo, ¿sí? Van a estar los de baja energía, ¿sí? Para generar enlaces. Entonces, esto es a lo que le denominamos LIL. ¿Ok? Entonces, así también ustedes pueden ir como entendiendo ese comportamiento geoquímico. Y estos son las tierras raras, ¿no? Ya habíamos hecho una parte introductoria, cómo es que las tierras raras pues no van a formar minerales, ¿no? Pero van a estar ahí enlazados. Y algunas tierras raras, aquí también cabe mucho la aclaración, algunas tierras van a ser compatibles y otras van a ser incompatibles. Y van a estar ordenadas. Ahorita van a ver el orden que tienen esas tierras raras. ¿Ok? Aquí están los diagramas binarios o Harker. Ya se los había presentado en algún momento. De hecho, es la misma gráfica que la anterior. ¿Ok? Entonces, los elementos traza pueden ser particionados fuertemente en un mineral. Por ejemplo, el níquel en el olivino. ¿Sí? Puede particionarse o puede dividirse. Este es un diagrama dentro del olivino. ¿Sí? Es níquel contra sílice dentro del olivino. El olivino, acuérdense, es un silicato con hierro y magnesio, pero si se le hace a los olivinos, se les hace geoquímica, pues entonces esos minerales pues van a caer también en tendencias con mayor enriquecimiento en algún elemento traza, en este caso el níquel. ¿Ok? O puede ser, en este caso, puede definirse en otro tipo de elemento. Por ejemplo, el circonio, ¿sí? El circonio puede estar particionado y puede también nosotros podríamos verificar la tendencia entre mayor enriquecimiento de circonio en algunas muestras o menor enriquecimiento en otras. Y esto corroborarlo en lámina delgada si está cristalizando el zircón, ¿no? El zircón pues nos daría esa situación. ¿Ok? Entonces las tierras raras, pues ya las habíamos nosotros presentado, pues están aquí representadas. Sobre todo hasta acá, ¿no? El uranio y el lantano. Entonces prácticamente se tendrán que ordenar, ¿no? Por el número atómico. Y estas las podemos ver aquí, lantano hasta lutecio. Vean ustedes acá, ¿sí? Del lantano al lutecio, pues estarán estas tierras raras y se grafican de esta manera, con una concentración molar o en partes por millón y de manera exponencial, ¿no? Este es uno de los artilugios, como son variaciones más grandes entre estos proporciones de elementos, generalmente estos diagramas se hacen con concentraciones y el eje de las Y's es exponencial, ¿vale? Así se van a encontrar estos diagramas, ¿ok? Entonces, esas gráficas pues se ven así, ¿ok? Se ven de esta manera. ¿Ok? Aquí no está de manera exponencial, pero les aseguro que se van a topar con muchas gráficas que sí lo manifiestan. ¿Va? Entonces, así se encuentran. Y estas tierras raras, generalmente eh, en la literatura las van a encontrar como High Rare Earth Elements, ¿no? Sí, y estas son menos incompatibles que Low Rare Earth Elements, ¿vale? Aquí. Y ustedes pueden ver que están particionadas en distintos minerales: olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno, granate, plagioclasa, anfibol, magnetita. ¿Sí? Hay cierta proporción que es posible medir
¿sí? Y esa proporción es lo que nosotros denominamos, y con eso comenzamos nuestra clase, es coeficiente de partición. ¿Sí? Son coeficientes, es una relación de cambio. ¿Sí? Es una relación de cambio entre lo que se tiene en la roca total y, es decir, el elemento que se tiene en la roca total y el elemento que se tiene en un mineral en específico. Es una relación de cambio. ¿Sí? ¿Es un poco más dinámico? Sí, ¿no? Ustedes necesitan saber que existen estas cosas, ¿no? Para no es tan fácil saber y decir, bueno, pues es que pues están estos minerales y pues seguramente tiene estos elementos. No, si quieren hacer algo mucho con mayor precisión y mucho más adecuado, hay coeficientes de partición para cada uno de estos elementos en cada uno de estos minerales. Entonces se hace de una forma mucho más detallada. ¿Ok? Entonces, se grafica o se plotea la concentración en el eje de las Y contra el número atómico, la compatibilidad aumenta hacia la derecha. En las tierras raras, las tierras raras compatibles están del europeo hacia acá. ¿Ok? Esa sí es una regla. Las tierras raras compatibles están del europeo hacia la derecha. Las tierras raras incompatibles están del europeo hacia la izquierda. Y ustedes los pueden ver, a lo mejor no en este diagrama, ¿no? Aquí está rubidio, bario, torio, niobio, ¿sí? Lantano hasta iterbio, ¿no? Y entonces, más o menos aquí a la mitad, aunque aquí no aparezca el europeo, aquí a la mitad vamos a ver una tendencia, ¿sí? Que puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Esto se lo van a topar, les digo, en muchas. Aquí fíjense bien cómo ya está logarítmica la gráfica en tierras raras. Estos son los diagramas Spider, ¿sí? Son los diagramas de araña para tierras raras. Entonces, más o menos a la mitad, les decía, puede ser europeo, neodimio, aquí lo colocan el ND, más o menos entre el neodimio hacia acá, van a ser la compatibilidad. Van a ser mucho más compatibles con la parte sólida, ¿sí? Y hacia acá van a ser mucho menos compatibles. ¿Va? Entonces, así es como se pueden definir, ¿no? Este tipo de curvas. Ok. También va a depender, ojo, también va a depender qué mineral está presente para cristalizar. Ustedes van a encontrar algunas anomalías que son muy claras, por ejemplo, la anomalía de europio. La anomalía de europio es muy marcada, es como una anomalía hacia abajo, muy bien marcada, porque el europio entra directamente a las plagioclasas. Entonces, si hay presencia de plagioclasas, absorben las plagioclasas ese europio. Y entonces, verificar, simplemente hay que verificar en estas curvas si hay presencia de plagioclasas, entonces seguramente absorberá uno de estos elementos. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Algunas excepciones, ¿no? El iterbio, ¿no? El litrio y el iterbio en granate, ¿sí? Y el titanio en magnetita. ¿Qué más? Hacia acá, el incremento de compatibilidad, ¿sí? El incremento de incompatibilidad en este sentido. ¿Va? Hacia este lado y hacia este lado. Así es como se debe de verificar. Este diagrama está en Winter, por si le quieren echar una ojeada a esos dos conceptos
tanto de compatibilidad, incompatibilidad, y si hay minerales, no digo, elementos más móviles y otros que no son tan móviles. ¿Ok? Bien, aquí hay algunos resumen de elementos traza que son útiles para la petrología ígnea, ¿sí? Por ejemplo, el níquel, el cobalto y el cromo son elementos altamente incompatibles, ¿sí? Níquel y cobalto no son concentrados en olivino y cromo en espinela y clinopiroxeno. Espinela y clinopiroxeno pues son componentes muy bien definidos en peridotitas, ¿vale? Y altas concentraciones indican una fuente mantélica. En cualquier basalto o andesita, el que nosotros tengamos concentraciones, este enunciado es la parte muy importante, ¿no? Dentro de indicador. Las altas concentraciones de níquel, cobalto y cromo nos indican una fuente mantélica, es decir, lo que está fusionándose es el manto. Y eso significa que muy probablemente esos basaltos proceden de una dorsal o del adelgazamiento litosférico. Al adelgazar la litosfera, a lo mejor en una cuenca trasarco, hay unos basaltos y esos basaltos pueden tener este enriquecimiento. ¿Sí? Así es donde pueden ustedes ir como aterrizando el siguiente aspecto de su exposición. ¿Qué elementos nos indica si estamos en una serie calcio-alcalina, si estamos en una serie toleítica, shoshonítica, etcétera? ¿Va? El vanadio y el titanio, ¿sí? Muy probablemente el titanio se fraccionó en una fase accesoria, es decir, se fue a un mineral accesorio. Puede ser la titanita, esfena ya está en desuso como mineral, es titanita la esfena, o el rutilo, es decir, el óxido de titanio. ¿Sí? Entonces, si ellos se comportan diferente, pero hay que ver cómo está esto en un diagrama Harker. ¿Ok? Elementos incompatibles, el circonio y el hafnio son elementos muy incompatibles que no se sustituyen en las fases silicatadas, ¿sí? Aunque ellos pueden reemplazar el titanio en titanita o en rutilo, ¿ok? El bario, el rubidio son elementos incompatibles que sustituyen al potasio en feldespatos potásicos, micas u horblenda. El rubidio sustituye menos fácilmente en la horblenda que en feldespatos potásicos y en micas, ¿sí? Y se puede hacer una relación de potasio sobre bario que puede distinguir estas fases, es decir, que puede definir qué tan enriquecido, ¿sí? Puede ir a feldespatos o a micas. Ese es otro de los diagramas que puede ayudar. ¿Ok? El estroncio sustituye al calcio en plagioclasas, pero no lo sustituye en piroxenos y en menor cantidad en potasio en los feldespatos potásicos. ¿Ok? Se comporta como un elemento compatible a baja presión, donde la plagioclasa se forma de manera temprana, pero como incompatible a mayores presiones, donde la plagioclasa ya no es estable. Es decir, si una cámara magmática, esto es importante, o puede ser un índice el estroncio puede ser un índice de la cristalización, es decir, de la posición de la cámara magmática. Si es muy somera, ¿sí? Entonces este estroncio, ¿sí? Va a ser un elemento compatible y va a cristalizar en plagioclasas. Pero si la cámara magmática es más profunda, ¿sí? Entonces estará a mayores presiones y entonces el estroncio no va a cristalizar en plagioclasas. ¿Por qué? Porque las plagioclasas no van a ser las principales fases de mineralización o cristalización fraccionada. Entonces, este es el juego, ¿no? Sobre todo este ejemplo del estroncio es muy, muy bueno
para ir indicando qué sucede en un contexto geológico magmático, ¿no? Las tierras raras, por ejemplo, otro de estos ejemplos, el granate acomoda las tierras raras pesadas más que las tierras raras ligeras, ¿no? El ortopiroxeno y la horblenda en menor proporción, y la titanita y plagioclasa acomodan más que las tierras raras ligeras, ¿sí? Aquí lo que les decía de la anomalía de europeo. El europio, ¿no? Más 2 con su valencia 2, es fuertemente fraccionado en las plagioclasas. Prácticamente lo chupa, ¿no? O sea, le dice las plagioclasas, al cristalizar las plagioclasas, le dice el europio, ¿sabes qué? Yo juego contigo, venga, ¿no? Entras al retículo cristalino de manera inmediata y entonces lo absorbe, ¿no? Del líquido. Entonces el europeo es altamente compatible si hay presencia de plagioclasas. Ese sí se lo tienen que aprender si le van a echar más ganitas a la parte geoquímica en algún momento de su carrera académica. ¿Ok? El itrio es comúnmente compatible con tierras raras pesadas, fuertemente particionado en el granate y anfibolita, es decir, el litrio se va sobre todo a fases minerales como el granate y el anfíbol, ¿sí? La titanita y el apatito, habíamos dicho que la esfena está en desuso, es titanita, ¿sí? Ese es un término más español, la esfena, lo usan mucho los españoles, pero es titanita. La titanita y el apatito, que es de fósforo, ¿sí? También concentra nitrio, por lo tanto la presencia de ellos como accesorios podría tener un efecto significativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto puede tener? ¿No? Habrá que medir, habrá que hacer esa comparación, pero estos son un ejemplo del uso de manera simple habíamos visto el uso de el sílice, el contenido de sílice, el contenido del álcalis, el contenido de aluminio y el contenido de hierro magnesio. Es, este último cuadrito nos puede definir el uso de elementos traza, perdón, para algunos procesos magmáticos. ¿Ok? Entonces con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. ¿Ok? Ustedes van a empezar la sesión el miércoles. Yo voy a estar presente el miércoles, ¿sí? Sobre todo para definir las series alcalinas, cuáles son sus distinciones. Si ustedes se dieron cuenta ahora que nos vamos hacia los lineamientos, ¿no? De cada uno de estas, de lo que significa esa exposición. Puede ser esa exposición puede ser en póster o puede ser en ponencia, ¿no? Ustedes lo deciden. Si quieren, me lo pueden decir directamente el día que les toque la exposición, ¿ok? Entonces ustedes hacen el título e integrantes. Al iniciar su participación, digan su nombre para que yo tome en cuenta, ya sea grabado o en vivo, yo tome en cuenta quién está hablando y cómo es su desempeño en cada uno de los temas. ¿Ok? Entonces, es el título, los integrantes, una parte introductoria de lo que significa la serie magmática, ¿no? Por qué está clasificada de esa manera? ¿Y por qué es de interés de su origen magmático? Es decir, a lo mejor una primera idea de por qué es importante esa evolución magmática. ¿Ok? Luego, definiciones, qué significa la serie magmática o el fenómeno magmático en particular, qué cristales son qué especies minerales son las que lo conforman, y eso va a definir sus características litológicas.
¿ok? Mineralogía, a lo mejor con qué otros tipos de rocas se asocian, ¿sí? Y luego la parte columnar, que es su geoquímica, las firmas geoquímicas de elementos mayores, traza o inclusive alguna parte isotópica, ¿no? Si pueden ustedes distinguir o si los libros o los artículos mencionan esta peculiaridad, ¿no? Y por último, lo que es el probable ambiente tectónico. La última opción es hacer un resumen, un cuadrito con una conclusión y una discusión. ¿Por qué les digo que es una opción para ustedes? Porque a partir de esto, sí, es decir, de todo lo que está aquí, yo tomaría y estaría anotando posibles preguntas para su examen segundo parcial. ¿Ok? Y si ustedes lo definen directamente dentro de un resumen, pues entonces estará muy bien estudiado. Yo sabré que el equipo está compenetrado, que trabajó este mes y medio, trabajó duro y pues no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, esta es lo que significa, ¿no? El resumen, conclusión y discusión. Aquí dejé algunos, creo que ya le dieron una revisada, ¿sí? Hay algunas otras más, ustedes pueden ir buscando también en internet, ¿sí? Algunas definiciones en específico de cada uno de las series magmáticas que les ha tocado, ¿ok? Entonces comenzamos el miércoles. Si tienen alguna pregunta o comentario, aquí andamos. Profe, yo tengo dos dudas. Una Sí, dime. de ahorita de la clase es que no entendí bien qué era lo del coeficiente de partición. No sé si me lo pueda volver a explicar. Ok. ¿Y la otra? Y la otra es que estaba leyendo, creo que fue en el libro, en el Frost, Ujú, del origen de los magmas, de los alcalinos